agradecido aquí de la gente, de los vecinos, por haber apoyado esta causa, así que muchas gracias por toda tu... Gracias a ti. Gracias a ti más que nada. El apoyo vecinal también es fundamental en esto porque yo no sabía nada que pasaba fuera exterior, yo no sabía nada. Pero me evité un drama porque la gente que se fue acá mató a una persona con un tiro de guerra que yo podría haber sido. Sí. No. Gracias a Dios estoy acá y gracias por el apoyo de ustedes y agradecido al 1000%. Gracias a ti, bravo, bravo. Bueno, ahí se ve cómo lo reciben con aplausos y mucha gente muy agradecida del gesto que él hizo, digamos, dentro de todo este estado de emergencia. Quería preguntarles a ambos, ¿cómo se ha configurado históricamente la relación entre civiles y militares? Yo quisiera retroceder un poquito y hablar de los camioneros, porque me parece una ironía histórica que precisamente ese gremio, que fue uno de los fundamentales en la caída del gobierno de la Unidad Popular, ahora esté manifestándose en contra de un modelo de sociedad que ellos mismos ayudaron a instalar. Entonces me parece solamente constatar ese hecho, ¿no? Que en 50 años ha habido una vuelta completa de tuerca y estamos viendo lo contrario a lo que se vivió el año 72 y 73. Hay como una especie de cambio de opinión, digamos, ¿no? Claro, es un giro así... A lo mejor también hay una división dentro de los camioneros. Porque... ¿Quién sabe? Pero así, claro, de mirarlo de afuera, no deja sí. de ser irónico. Sí. Ahora, respecto a los militares, bueno, este conscripto fue muy valiente porque la verdad es que él podía haberse expuesto a represalias y a consecuencias muy tremendas. Menos mal que no terminó en eso. Sin embargo, es un caso. Exactamente, es uno único. solo. Y ahí voy a la pregunta... De toda la Fuerza Armada, él fue el único fondo, que sepamos. Que las Fuerzas Armadas son una especie como de hoyo negro dentro de la imagen social que hay de este país. La civilidad conoce muy poco o no conoce para nada al mundo militar. Y eso no es un fenómeno de ahora, es un fenómeno que viene prácticamente desde la profesionalización de las Fuerzas Armadas a fines del siglo XIX, donde se ha configurado un espacio social muy hermético, que se rige por sus propios códigos, que finalmente a nivel de oficialidad se instalan verdaderas dinastías de oficiales que se van heredando, ¿no? El abuelo, el padre, el hijo, y que responden a lógicas y a formas de pensamiento y de convivencia que son muy fuertes. O sea, hay ahí una cultura corporativa muy, muy poderosa que marca mucho a las personas, que les cambia la personalidad, pero que la civilidad las desconoce. Y personalmente considero que es lamentable porque finalmente cuando se llega a situaciones de crisis absoluta, intervienen las Fuerzas Armadas, como ocurrió en el 73, y la sociedad en su conjunto pasa a ser gobernada por personas a quienes no conocen, cuya lógica no entienden, y que tienen, digamos, un argumento tan poderoso en sus manos como son las armas de la nación. Y es por eso mismo que a lo mejor es un poco, o sea, se ve sorprendente, digamos, que la gente le dijera en la calle a los carabineros y a las Fuerzas Armadas, únete a nosotros, como vente de nuestro lado, porque necesitamos que estés con nosotros, con el pueblo. Pero en el fondo, a lo mejor tiene que ver con una serie de reglas que están dentro del mundo militar que la gente en la calle no conoce, la razón por la cual le estaban diciendo, le estaban pidiendo que se unieran a su lado, digamos. Y eso es muy difícil que ocurra, precisamente porque parte, digamos, de la socialización de las personas que entran a las Fuerzas Armadas corre por un carril totalmente distinto. O sea, ellos son cuerpos disciplinados, obedientes, donde las decisiones las toman... Doctrinarios. Claro, doctrinarios, las toman los oficiales, los jefes, y por lo tanto la posibilidad de que se produzca esa confraternización con la sociedad en términos profundos, no solo lo que vimos, ¿cierto?, en los partidos de fútbol Claro. y las cuecas, es muy difícil porque son personas que se rigen por códigos culturales y conductuales muy distintos a los demás, y ven la sociedad con ojos muy diferentes a los nuestros. Incluso la persona que se incorpora a las Fuerzas Armadas, el joven que hace su servicio militar o que se incorpora a una de las ramas, sufre una transformación dentro de ese mundo, en su manera de ser, en su manera de pensar, que hace muy difícil que se produzca un diálogo con la civilidad. Y eso es algo que los gobiernos democráticos, post-1990, pienso yo, tendrían que haber hecho algo por revertir, ¿sabes? Después de lo que vivimos aquí en Chile, habría sido muy importante que
se rompieran esas barreras y que se creara una relación más fluida entre el mundo militar y civil. Pero cuando vemos hoy en día, por ejemplo, que el concepto de derechos humanos tiene una interpretación tan curiosa entre los carabineros, por ejemplo, lo que nos está diciendo es aquí no se instaló una cultura de derechos humanos en serio en el mundo, en este caso de la fuerza policial, pero lo mismo en la Fuerza Armada. Entonces, hay ahí un divorcio que no se ha superado y que puede tener expresiones muy complejas, muy peligrosas. Es como una especie de zona gris, digamos, para la sociedad, el hecho de que no entiendan mucho la cultura, entre comillas, militar o de las fuerzas de orden y seguridad pública. Sí, bueno, ahí hay un desafío, tal vez, de un proceso de mayor democratización de las Fuerzas Armadas. Cheire me parece que intentó durante su paso como general, comandante en jefe, de entrar en un proceso de modernización del ejército, de vincularse mucho más con la sociedad civil, profesionalizó el tema del ingreso a la escuela militar, cumplieron otras funciones, pero claro, en este proceso, en este estallido social, queda la sensación de que parece que ese proceso de modernización o es inconcluso o no hay tal convencimiento de ese proceso de modernización. Tal vez quienes están al mando del ejército tendrían que dar también algún tipo de explicación en ese sentido, porque claro, este comandante en jefe que busca hacer mucho más cercano al ejército con un cambio interno profundo, finalmente vuelve a encontrarse con problemas históricos que no resuelve. O sea, esto atropello de los derechos humanos, la verdad las cosas que uno pensaba que en democracia no se podrían ocurrir, y nos estamos encontrando con una situación dramática. Tenemos más de 20 muertos, ¿cierto? Y violentados todos. Y en el caso de Carabineros, claro, esta mirada de los derechos humanos que yo, la verdad, las cosas que no pienso que sea desconocimiento. Yo creo que efectivamente aquí hay una malintención con respecto a la discusión de los derechos humanos. Entonces ahí también creo que falta mucho por avanzar en esa materia. Yo creo que la democratización de algunas fuerzas de nuestro país es un tema que está pendiente, que ha quedado demostrado por estos días, y que claro, que también están manchadas por los escándalos de corrupción. Perdón, ¿y hay algún tipo de herencia histórica, digamos, por ejemplo, del tiempo de la dictadura, podría ser? Bueno, yo creo que la dictadura efectivamente provoca una fractura importante ahí. Que insisto, que Cheire tal vez, pensando también en esa misma lógica, intentó recomponer esta relación. Pero yo creo que no finalmente los hechos, lo que estamos viendo es que esa relación sigue fracturada. Si a eso le asignamos, insisto, el tema de la corrupción de las instituciones, el profesor decía, ¿qué institución hoy tiene la altura moral? No hay ninguna en estos momentos. Entonces, cuando se van conociendo los casos de corrupción, también eso va mermando la credibilidad de las instituciones. Solo para complementar, yo digo dos cosas. Uno, que esa iniciativa que recuerda Max del general Cheire, lo interesante es que se origina en el propio ejército. Sí. No es la sociedad civil la que convoca al mundo militar a un diálogo más amplio, ¿no es cierto?, de democratización, sino que es una iniciativa del propio ejército de acercarse a la sociedad. O sea, yo creo que la deuda aquí está del lado del mundo civil, que no se preocupó después de que terminó la dictadura de tratar de acercarse y conocer mejor ese mundo. Y lo otro que quiero decir es de que por formación las Fuerzas Armadas y Policiales no les gusta el desorden callejero. Ah, no, claro. Venga de donde vengan, no es algo que en su genoma... en su día a día también. Claro. Entonces, cualquier situación de desborde social es algo que provoca reacciones, yo diría, casi automáticas en el mundo militar de esto hay que pararlo. O sea, a lo mejor hay que hacer cambios, pero dentro del orden. Entonces, el desorden es algo que para el mundo militar es muy difícil de asimilar y de digerir. Entonces, cualquier cosa que se exprese como se está expresando ahora en la sociedad... incomoda. Prende todas las luces amarillas y rojas en el mundo militar y, por lo tanto, actúan ellos con la prioridad de restablecer el orden.